Por favor, mientras usted busca en su Biblia, yo le cuento un poquito quién soy yo. Mi nombre es Néstor Olmos. Soy de la ciudad de San Isidro de Lules. Yo estoy casado hace 18 años. Tengo 2 hijos. Tengo un varón de 16 años y tengo una nena de 6 años. Estamos frente a la congregación junto a mi esposa. Nosotros hoy tenemos reunión general, así que yo vuelvo de acá directamente a la iglesia, a la reunión. Estamos allí frente a la congregación ya hace también 18 años. Yo me casé un 10 de diciembre y el 3 de enero ya era pastor, así que no tenía ni un mes de casado y yo ya estaba trabajando a tiempo completo en la iglesia del Señor. Eso es un poquito quién soy yo. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Es el último capítulo en el libro de Nehemías. Y quiero compartir algunas cosas que me parecen interesantes descubrirlas en la palabra de Dios. Es bueno que haya hecho planes en venir ahora por la mañana, es bueno. Romper los hábitos es bueno, ¿verdad? Yo he estado predicando en otros países donde las reuniones son a las 6 de la mañana y eso impacta porque uno no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Uno se mueve diferente, uno es distinto. Igual nosotros tenemos reunión los domingos por la mañana y sí nos funciona, gracias a Dios, pero no a las 6 de la mañana. Quiero que abras tu Biblia, Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, vamos a leer desde el verso 6. Dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Solamente hasta allí, solo hasta allí. Quiero explicarte algo y quiero que trates de poner toda la atención que tienes en entender lo que voy a decir. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel sufrió 2 cautiverios. El primero duró 430 años y el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, eso dice la Biblia. Luego se rompe el cautiverio y comienzan los profetas a anunciarle palabra a Israel. Moisés saca al pueblo de Israel al desierto, y en el desierto y después de tiempos aparecen los profetas, y aparece el profeta Jeremías, el cual anuncia que si Israel volvía a fallar a Dios, si hacía las cosas mal, Dios los volvería a entregar a un cautiverio. Efectivamente, Israel vuelve a fallar, el cautiverio vuelve sobre la nación de Israel
e Israel termina cautivo en Babilonia por espacio de 70 años. La profecía del profeta Jeremías anunciaba que el cautiverio duraría 70 largos años. Un día en los tiempos del profeta Daniel, usted tiene que entender esto, Nehemías, Esdras y parte del libro del profeta Daniel se estudian juntos. Para poder entender los tiempos se los tiene que estudiar juntos. La Biblia dice que el profeta Daniel entendió que llegó el tiempo de la libertad para Israel y ayunó 21 días. Luego se rompió el cautiverio y un decreto del rey Ciro, en el libro de Esdras lo dice, Israel queda libre por segunda vez. Se le permitió que 50,000 hombres, quiero que entiendas esto, 50,000 hombres salieron de Babilonia caminando hasta Jerusalén. Este viaje duró aproximadamente entre 3 y 5 meses. Entre 3 y 5 meses esta gente caminó hasta llegar a la tierra de Jerusalén. El libro de Nehemías dice que cuando llegaron, lo primero que hicieron fue descansar, y descansaron 3 días, dice la Biblia. Nehemías comienza la reconstrucción del templo de la ciudad de Jerusalén, y la ciudad se reconstruye en 52 días, y eso es un tiempo récord. Ahora, Nehemías no estuvo solo 52 días en Jerusalén. Él se quedó muchos años allí. Él se quedó reconstruyendo, ordenando, acomodando las cosas. Pero la función principal de Nehemías fue el restaurar, el volver a traer la presencia de Dios sobre la tierra de Jerusalén. Su función principal básicamente era que Israel volviera a contar con la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que Nehemías se queda aproximadamente 10 años en la tierra de Jerusalén, orando, intercediendo, levantando levitas, levantando sacerdotes, haciendo todo lo que estaba a su alcance para que la presencia de Dios operara de nuevo con fuerza sobre la tierra de Jerusalén. La palabra del Señor dice que después de 10 años, el rey Artajerjes, el rey de Babilonia, lo manda llamar a Nehemías. Recuerde que Nehemías era el copero del rey y lo habían enviado en la misión de restaurar Jerusalén. Luego de 10 años el rey lo manda a llamar de nuevo, y la Biblia dice que Nehemías se fue. Nehemías estuvo exactamente 1 año en la tierra de Babilonia, 1 año. Y dice la Biblia que él pidió permiso para regresar. Trata de entender esto. Nehemías se esforzó con todas sus fuerzas, todas sus capacidades, toda su pasión. Lo puso en un solo objetivo, que era volver a traer la presencia de Dios sobre la tierra de Jerusalén. No estamos hablando de mariposas en la panza, no estamos hablando de emociones pasajeras. Estamos hablando de la real presencia de Dios gobernando toda la ciudad. Esa era la misión de Nehemías. Y Nehemías se había esforzado tanto y lo había logrado. El Dios de Israel estaba morando sobre la tierra de Jerusalén. Luego Artajerjes, el rey de Babilonia, lo manda a llamar, y él se fue por espacio de 1 año. Y aquí es donde comienza el asunto. Y dice la Biblia en el verso 6, dice lo siguiente: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Yo quiero que usted preste toda la atención que tiene en lo que vamos a hablar a partir de este momento. Nehemías se había apartado de Jerusalén por espacio de un año. Cuando él llega a Babilonia, dice la palabra de Dios, pasado unos cuantos días, él saca permiso para regresar a Jerusalén. Y cuando él regresa, encuentra que las cosas en Jerusalén habían cambiado. Encuentra que la presencia de Dios ya no era lo mismo. Encuentra que la unción se había diluido. Encuentra que por alguna extraña razón las cosas ya no eran la misma. La presencia de Dios que operaba con fuerza en Jerusalén ya no lo hacía con tanta intensidad. El Dios de los milagros, el Dios de la gloria, el Dios de todo poder, ya no se lo sentía con la misma fuerza que al principio. Y dice la Biblia que Nehemías descubre el mal que había ocurrido en Jerusalén. Antes de él marcharse a Babilonia, él había levantado a un sacerdote llamado Eliasib. La Biblia dice que Eliasib era el responsable de cuidar la presencia de Dios. Eliasib era el responsable de defender las cosas sagradas. La palabra sacerdote viene del original y se dice berit, con B larga y T al final. La palabra berit quiere decir acortar. El sacerdote es el encargado de acortar la distancia entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Esa es la función del sacerdote. La Biblia dice que el sacerdote Eliasib tenía la responsabilidad de cuidar la presencia de Dios. Pero algo había sucedido y la presencia de Dios ya no operaba con la misma intensidad que operaba al principio. Quiero tratar de que tú entiendas esto. Nehemías se fue un año y cuando regresó, dice la Biblia que regresó con la misma pasión del primer día. Cuando él regresó con la misma intensidad del primer día. Él estaba en Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Él estaba en Babilonia, pero él amaba la presencia del Señor. Quiero que trates de entender esto. Mira, a veces a nosotros nos lleva mucho menos apartarnos de la presencia de Dios. Nehemías estuvo un año fuera y cuando regresó con la misma intensidad del primer día. Sabes que hay gente que se va de vacaciones, se va 10 días y cuando vuelve ya no es lo mismo. Abandonó el altar, abandonó la oración, abandonó la lectura, el compromiso con el Señor. Y tú dices, ¿cómo puede ser que a Nehemías le haya costado o estaba tan enamorado de la presencia del Señor que pasó un año completo fuera en una tierra de inmoralidad y de corrupción? ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Daniel? Que Daniel decide quedarse. Cuando se rompe el cautiverio, 50,000 personas vuelven a Jerusalén, pero otros decidieron quedarse allí en la tierra de Babilonia. Y la Biblia dice que Daniel tenía 85 años y decidió quedarse en Babilonia, no porque no anhelara estar en Jerusalén, sino por amor a los que también se habían quedado. Porque Daniel dijo, si yo me voy,
voy, ¿quién les hablará de Dios? Si yo me voy, ¿quién les enseñará las instrucciones divinas? ¿Sabe que para ese momento en Babilonia ya se habían quebrado los altares y los cultos a Jehová ya no existían? Por eso Daniel toma la decisión de quedarse. Cuando Nehemías se va a la tierra de Babilonia, una tierra pagana que ya no contenía la presencia de Dios, él tuvo la oportunidad de fallarle, él tuvo la oportunidad de deslizarse, él tuvo la ocasión por un año entero de vivir la vida como bien se le daba la gana, pero su corazón ardía por la presencia de Dios. Su corazón amaba tanto a Dios que estando en la tierra del pecado, él decidió no fallarle al Dios de los cielos. Él decidió serle fiel al Dios de Israel. Él decidió plantarse, y cuando regresó a Jerusalén, regresó con la misma pasión del primer día. ¿Sabe que hay gente que se va de vacaciones una semana y cuando vuelve ya no siente la misma pasión por Dios? Ya abandona al Señor, traiciona a Dios, le da la espalda a Dios, y tú no encuentras por qué. Hay gente que comprobó milagros, hay gente que comprobó señales y prodigios, hay gente que fue bendecida de una manera extraordinaria, pero a la primera ocasión abandonan a Dios. A mí me gusta Nehemías, porque Nehemías es un ejemplo de que por cualquier circunstancia de la vida, puede que el domingo no vengas a la iglesia, pero eso no te da permiso para fallarle al Dios de los cielos, sino que tu compromiso es allá afuera. Aunque la tentación sea grande, aunque los problemas sean diversos, tú te plantas en medio de la adversidad y tú dices: yo tomé una decisión de serle fiel al Dios que me salvó, de serle fiel al Dios que cambió mi vida, aquel que me llamó en medio de la oscuridad, aquel que cambió mi lamento en alegría, que me rescató de donde no había nada y me sentó en lugar de bendición y de privilegio sobre esta tierra. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo entiende? ¿Sabes que la Biblia dice que Nehemías se fue un año y cuando regresó encontró que las cosas habían cambiado? Quiero que entiendas esto: la verdadera prueba de amor al Señor la demostramos permaneciendo en Él al pasar de los años. Te lo voy a decir 20 veces a ver si lo entendemos. ¿Sabes que el profeta Jonás profetiza 40 días seguidos el mismo mensaje a Nínive? El mismo mensaje, 40 días. Usted viene a la iglesia y si el pastor repite el mensaje, usted dice: ya lo escuché, no me interesa, me bloqueo, me voy a la casa. ¿Sabes que Jonás predicó 40 días el mismo mensaje? Y en el día 40 el mensaje entró al corazón y la gente cambió y se arrepintió y toda una nación completa se salvó. Yo aprendí que la repetición es la madre de todas las enseñanzas, así que yo repito 20 veces lo mismo para que usted lo aprenda. Quiero que entiendas esto: la verdadera prueba de amor al Señor la demostramos permaneciendo en Él al pasar de los años. La gente hace demostraciones de amor en el altar, allí lloran, allí gritan, allí levantan sus manos, allí se postran en el piso y juramentan a Dios amor eterno, pero eso le dura 3 días, 4 días y en la tentación le están fallando de nuevo. Cruzan el portón de la iglesia y ya están pensando en papa frita y se van por cualquier lado y terminan haciendo cualquier cosa. La verdadera expresión de amor, la verdadera manifestación, la verdadera prueba de amor que tú le demuestras a Dios es permaneciendo al pasar de los años, es siéndole fiel a pesar de las ocasiones y oportunidades que la vida te está arrojando cada día. Es levantarte cada día y decir: no importa lo que se venga, yo seguiré siendo fiel al Dios que me ha llamado. Yo seguiré siendo fiel al Dios que cambió mi vida y me transformó hasta el final de los tiempos. Señores, una expresión de amor no se mide con lágrimas en el templo, no se mide con llantos o gritos en el altar. Una expresión de amor es permanecer firme allá afuera en medio de la adversidad, es permanecer de pie honrando al Dios de los cielos, hablándole a amistades y familiares que buscan hacerte caer y decirle: yo no pienso retroceder, yo no pienso fallarle al Dios que me ha salvado, yo decido serle fiel hasta el último día de mi vida. ¿Está de acuerdo con eso? Lo entiende de esa manera, ¿verdad? Aleluya. Yo de verdad anhelo que usted lo entienda. Yo grito mucho, así que aguántese, la verdad. Mira, la verdadera prueba de amor la demostramos al Señor
permaneciendo firme con el paso de los años. He visto gente que ha jurado amor eterno y a los 3 meses ya no están más. A los 5 meses ya no están más. Tú los visitas, les preguntas por qué no están y ellos dicen, bueno, porque tengo problemas, porque tengo luchas, porque hay dificultades. Y entonces tú dices que tu amor entonces no era del todo sincero. Mira, la Biblia dice que Nehemías se fue un año, y cuando regresó, volvió con la misma pasión del primer día. Y esas cosas a mí me enloquecen la vida, porque yo encuentro gente que por mucho menos abandona a Dios. Dice la Biblia que Nehemías, antes de irse, dejó a un hombre llamado Eliasib. El sacerdote Eliasib era el responsable de cuidar la presencia de Dios. Era la persona indicada para hacer defensa de los asuntos de Dios. Trata de entender esto. El libro de Apocalipsis dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Usted como sacerdote en su casa es el responsable de cuidar la presencia de Dios, de sostenerla, de defenderla. A veces no hacemos eso. A veces no tenemos el valor para defender la presencia de Dios. A veces no tenemos la valentía suficiente para ir enfrente a los poderes del infierno y sostener y cuidar por todo, con todo, la presencia de Dios. Mira, en el verso 7, dice: entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Quiero que me prestes atención a mí y quiero que trates de capturar lo que estamos hablando. Había cosas serias que estaban aconteciendo en Jerusalén. Cosas que tenían una importancia espiritual. Cosas que tenían un valor eterno. Estaban sucediendo en Jerusalén y parecía que a nadie le estaba importando. Nehemías se esforzó por largos años en cuidar la presencia de Dios. Cuando él se fue por asuntos laborales, un año, al regresar encontró que todo había cambiado. Que todo había cambiado. Que él dejó a un sacerdote para que cuidara la presencia de Dios, y el sacerdote hizo mal las cosas. Dice la palabra de Dios en un verso que no hemos leído, en el verso 4. El verso 4 dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Quiero que prestes atención a esto. ¿Quién era Tobías? Dice la Biblia que Tobías era la mayor fuerza opositora a la obra de Dios. Quiero que tú entiendas esto. Dice la Biblia que cuando Nehemías comienza la reconstrucción de Jerusalén, Tobías, Gesén el árabe y Sanballat eran los principales promotores de frenar la obra de Dios. Ellos se juntaron en una asamblea, en una reunión improvisada, y dijeron: ¿acaso dejaremos a estos débiles judíos que vuelvan a ofrecer sus sacrificios a Jehová? Solo imagínate. Era una coalición de demonios confabulando para estorbar la obra de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
Y cuando Nehemías se retiró por un año del templo, un año, al regresar encontró que el sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías. Quiere decir que el sacerdote tenía una hija y se la había entregado en matrimonio a Tobías. Yo quiero que trates de entender lo descabellado de la situación. Es como que tú agarres a tus hijos y se los entregues al brujo del barrio. Es como que tú agarres a tus hijos y se lo entregues a los demonios. Eso estaba pasando aquí. Dice la Biblia que cuando Nehemías llegó, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, porque el sacerdote estaba permitiendo las mezclas. Y ahí es donde tenemos un problema, porque usted es sacerdote de Dios, representante del Dios de los cielos. Usted tiene que cuidar su presencia en casa. Usted tiene que pelear para que la gloria de Dios se multiplique dentro de su familia. Usted tiene que decir: si Dios está en guerra con los demonios, yo también estoy en guerra con los demonios, porque yo pertenezco al reino de los cielos, y como sacerdote de Dios voy a cuidar su presencia, voy a defender su presencia y voy a luchar para que su gloria sea vista en mi territorio. Señores, esto no es cuestión de suerte, esto es asunto de lealtad. Es levantarse cada mañana y decir: yo no puedo fallarle al Dios que ha cambiado mi vida. Yo le seré fiel y lucharé contra lo que sea para sostener su gloria en mi territorio. ¿Está de acuerdo con eso? Yo vengo a hablarle a los valientes, a los cristianos que son tentados, sacudidos y estremecidos por las fuerzas infernales allá afuera. Usted está en guerra con los demonios. Usted no puede perder esta batalla. Usted no puede retroceder. Usted tiene que decirle a Dios: cuenta conmigo para defender tu gloria, cuenta conmigo para sostener tu presencia, cuenta conmigo para cuidar que el reino se establezca sobre todo mi territorio. ¿Está de acuerdo? ¿Sabes que la Biblia dice que el encargado de cuidar la presencia de Dios se había emparentado con Tobías? Tobías era la mayor fuerza opositora a la obra de Dios. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel estaba construyendo los muros de Jerusalén, Tobías se paró frente a aquella obra y dijo: si una zorra camina por sobre el muro, lo derribará? ¿Sabes que los muros han representado para la fe cristiana la oración? Cuando usted ora por sus hijos, usted dice: Señor, levanta muro de fuego alrededor de mis hijos para que no los toque nadie. Cuando usted ora por su matrimonio, por su familia, por su trabajo, por su economía, por su salud, usted dice: Señor, levanta muros de fuego. ¿Sabe que los muros han representado la oración? Tobías se burlaba de las cosas que para Dios eran importantes. Tobías se burlaba de las cosas que para Dios eran sagradas, como la oración. Y la Biblia dice que Eliasib, el sacerdote, en lugar de ir en contra de eso, en lugar de defender su casa y la presencia de Dios, entregó a su descendencia en las manos de la mayor fuerza opositora a la obra de Dios. ¿Sabes que encontramos padres que piensan igual? Y dicen: yo ya los consagré para el Señor, ellos son de Dios, que hagan lo que quieran, que vivan como quieran, que se junten con quien quiera, total, yo ya se los entregué a Dios. ¿Sabes qué terrible que es eso? ¿Sabes que un día yo estuve en otro lugar predicando y de pronto llegó una mujer empujando una silla de ruedas con un hijo en una condición terrible? Y entonces yo traté de orar por la situación y pregunté la historia. Y la mujer con una sonrisa me dijo: mi hijo era drogadicto, mi hijo era ladrón, mi hijo hizo todo mal, aunque de chiquito yo lo llevaba a la iglesia, y aunque yo lo consagré en el templo, y aunque yo le dije al Señor: es tuyo y hace con él lo que quiera, luego él escogió la mala vida, vivió como se le dio la gana, hasta que en un accidente él quedó así.
quedó cuadripléjico. El muchacho estaba como inconsciente, le chorreaba un hilo de saliva por el costado. Y la mujer con una sonrisa dijo: es que de Dios nadie se escapa y de Dios nadie se burla. Y yo le dije a Dios, mi hijo es tuyo, y aquí está, Dios me lo trajo, destartalado, pero aquí lo tengo. Y yo dije: qué terrible que pensemos de esa manera. Cuando Dios te dio hijos, no te dio para que tú lo entregues, que el diablo se los trague. Cuando Dios te dio una familia, nunca pensó que actuaríamos de forma tan irresponsable. Yo le dije a una mujer: ¿dónde está tu hijo? Y me dijo la mujer: no sé, hace como 3 días que no lo veo. ¿Pero cómo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14. Y hace 3 días que no lo veo. Y yo le dije: pero eso no te asusta. Y ella me dijo: los hijos se crían solos. Terrible. Hoy ese hijo tiene más de 20 años, vende droga y es un problema en el barrio. Señores, cuando Dios te asignó una tarea, te la dio para que tú pelees por eso, para que tú luches por eso. Señores, tú no puedes entregar. Eliasib se emparentó con Tobías. Eliasib le entregó su descendencia a la mayor fuerza opositora a la obra de Dios. Es como que tú agarres a tus hijos y estés de acuerdo con que se los trague el diablo. Tú vas a tener que tomar decisiones y acciones concretas, levantarte todos los días y decir: mi casa y yo serviremos al Rey de la Gloria. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Usted tiene que plantarse, usted tiene que levantarse, usted tiene que decir: yo no parí hijos para que le sirvan al diablo. Mis hijos serán sacerdotes del Dios Altísimo. Ellos conocerán a Dios, ellos honrarán a Dios, ellos le servirán a Dios hasta el último día de mi vida. Yo no me iré de esta tierra renegando por un hijo descarriado. Yo me iré de esta tierra mirándolo servir al Dios de la gloria, mirándolos honrar al Dios de los cielos, mirándolo cómo extienden el reino y establecen su gloria sobre el territorio. ¿Está de acuerdo con eso? Tenemos que verlo así. El libro de Juan dice que si estamos de acuerdo el uno con el otro, la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Por eso yo le digo a la gente: usted está de acuerdo, y si está de acuerdo, entonces la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Por eso yo siempre digo: si usted está de acuerdo. Señores, dice la Biblia que el sacerdote Eliasib, el responsable de cuidar la presencia de Dios, estaba aceptando que la mayor fuerza opositora a la obra de Dios entrara en el templo. Si a ti te gusta la lectura, a mí me encanta. A mí me gusta leer. Yo invierto mucho tiempo leyendo. La gente me dice: ¿de dónde sacas lo que tú enseñas? Leyendo. ¿Pero dónde? Lo leo. Lo leo. A mí me gusta leer. Yo antes gastaba plata en libros que me hablaban de gente que se fue al cielo, que se fue al infierno y que tenía experiencias extraordinarias con Dios. Yo ya no gasto en eso. Yo compro libros que hablan de Jesús. Yo invierto mi dinero en aprender acerca de quién es Él, de quién es Jesús. Porque yo digo, antes yo leía libros donde la gente se iba al cielo y luego al infierno en 3 meses. Y yo digo, hace 20 años que le sirvo a Dios y nunca vi nada de eso. Entonces yo dije, para no frustrarme, no compro más estos libros. Y entonces yo gasto en aprender quién es Jesús. Y yo leo la Biblia y yo la entiendo de esta manera. La palabra del Señor dice que Nehemías se fue. Y aunque se fue 1 año, volvió con la misma pasión del primer día. Y a Eliasib le llevó menos de 1 año traicionar a Dios. Menos de 1 año traicionar a Dios. Quiero que trates de comprender de lo que estamos hablando. El verso 8 dice lo siguiente: y me dolió en gran manera. Mira, yo no encuentro una expresión más sincera que esta. Yo no encuentro un dolor más fuerte que este. Nehemías, quien lo había dado todo por la presencia de Dios, quien se había esforzado y luchado por sostener la presencia de Dios en casa,
al ver que las cosas habían cambiado, dijo: me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Cuando tú hueles que la presencia de Dios ya no está, ¿te duele o no te duele? Cuando tú percibes que el altar que te costó construir en casa hoy está quebrado, la presencia de Dios ya no se siente como antes, ¿eso te duele o no te duele? ¿Sabes que Nehemías dijo: me dolió en gran manera? Me dolió. Yo llegué buscando a un Dios real y encontré que su presencia estaba aguada, que se había diluido. Encontré que lo que yo dejé ya no estaba. Yo no sé si estas cosas le asustan, a mí sí me asusta. Es interesante esto. Verso 8 dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Sabes que cuando Nehemías llegó al templo y se dio con la gran noticia, agarró todas las cosas de Tobías y se las tiró a la calle? Lo agarró a Tobías del pescuezo y lo sacó a patadas del templo. En la antigüedad se permitía que personas que estuviesen en alguna condición que no les permita tener una vivienda, una casa, puedan vivir en el templo. La Biblia dice en el libro de Lucas, por ejemplo, en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo, allí vivía una mujer llamada Ana. Ana no tenía marido, no tenía hijos, no tenía ingresos económicos, tenía casi 100 años de vida y vivía en el templo. Y servía a Dios con ayuno y oración, dice la Biblia. Ella vivía en el templo. Eso era una orden de Dios de que las personas que estuvieran en algún tipo de condición pudiesen vivir en el templo. Y aquí el sacerdote Eliasib le permite a Tobías vivir dentro del templo. Allí se produce lo que nosotros llamamos mezclas. Cuando tú intentas mezclar la presencia de Dios con las fuerzas del pecado. Cuando tú intentas mezclar la santidad de Dios con los placeres del pecado. Cuando tú metes el pecado en lugares que son sagrados. Ese es un problema. Trata de entender eso. La Biblia dice que Nehemías acciona. Su acción inmediata fue tomar las cosas de Tobías y tirarlas a la calle. ¿Sabes que solo 2 personas hicieron eso en toda la Biblia? Solo 2. Una fue Nehemías, la otra nuestro Señor Jesucristo. Un día agarró un látigo improvisado y empezó a tirar garrotazos para todos lados. Y Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Interesante. Jesús estaba limpiando el templo y Nehemías estaba haciendo lo mismo. Señores, cuando tú intentas romantizar el pecado y lo metes en lugares santos, tú tienes un problema. La presencia de Dios se empieza a disipar. La presencia de Dios. Y hay gente que dice: yo ya no siento a Dios como antes. Yo ya no sé qué pasa. Yo no sé, parece que Dios no me escucha. Tú tienes que empezar a mirar qué es lo que está pasando en casa. Cómo estás defendiendo la presencia de Dios. Allí es donde tú te plantas y tú le dices: Señor, para mí tú eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Tú eres lo más espectacular que yo encontré. Tú eres lo mejor que yo he podido ser en esta vida. Por eso es que yo te voy a cuidar, te voy a sostener y te voy a defender hasta el final de mis tiempos. ¿Entiende eso?
es una decisión que tomamos cada mañana, es una acción concreta frente a los poderes del diablo, es levantarse cada mañana y decirle al Señor: tú puedes contar conmigo, porque yo voy a cuidar tu presencia, yo voy a defender tu presencia, yo te voy a cuidar hasta el último día de mi vida. ¿Entiende eso, verdad? Quiero explicarte algunas cosas que yo entendí aquí. Nehemías llega, se entera que las cosas no estaban igual y decide accionar. No se sentó a tomar un café con Tobías a ver qué onda, a ver si tal vez en ese año se había arrepentido, se había cambiado. Más de 10 años estuvo Nehemías en Jerusalén y por 10 largos años Tobías le hizo la guerra. Tobías se opuso ferozmente a la obra del Señor. Cuando Nehemías llegó y lo vio dentro del templo, su corazón explotó. Cuando lo vio dentro del templo, dijo: ¿qué pasó aquí? Y ni siquiera preguntó qué estaba pasando. Inmediatamente agarró sus cosas y se las tiró a la calle. Solo imagínate. Agarró sus cosas y se las tiró a la calle. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías estaba enamorado de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él era un celoso defensor de las cosas sagradas. Quiero que entiendas esto que yo anoté aquí. Una pasión real es cuando mostramos desprecio por aquello que atenta contra la obra de Dios. Te lo voy a decir 20 veces más. Una pasión real es cuando demostramos desprecio por aquello que atenta contra la obra de Dios. Mira, te hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que Dios está haciendo una obra en tu casa? Se le doy otra oportunidad. Hay gente que dice: mira, pastor, Dios está haciendo una obra en mi matrimonio, Dios está restaurando a mis hijos, Dios está haciendo una obra en mi economía, Dios está cambiando las cosas en casa. ¿Cuántos aquí creen que Dios está haciendo una obra contigo? ¿Usted lo cree? Mire, la palabra del Señor dice que Nehemías se fue en contra de toda fuerza que se alzó contra la obra de Dios. Señores, hay gente que dice: Dios está restaurando mi matrimonio. Si Dios está obrando en tu casa, tú no puedes andar coqueteando con el pecado, tú no puedes andar en esa cosa. Tú tienes que ser serio con los asuntos de Dios. Usted tiene que decir: Señor, gracias porque está cambiando mi matrimonio, entonces yo te seré fiel y caminaré contigo toda la distancia. No permitiré que el diablo nos gane, ni que el pecado gobierne nuestra casa. Quiero que entiendas: una pasión real es cuando mostramos desprecio por aquello que se levanta contra la obra de Dios. Señores, si Dios está obrando en tus hijos, tú tienes que ser ejemplo para ellos. Tú tienes que levantarte todos los días y demostrarle a ellos que lo mejor que te pasó en la vida es haber conocido al Rey de la Gloria, es haber conocido al Cristo de la gloria. Usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Usted tiene que volverse la esperanza de un mundo que ya no la tiene y decirle a la gente: Dios tiene el poder para cambiar tu vida para siempre. ¿Está de acuerdo? Una pasión real es cuando demostramos desprecio por aquellas cosas que atentan contra la obra de Dios. Nehemías demostró una pasión real porque él mostró desprecio por todo aquello que se alzaba contra la obra de Dios. ¿Sabes que todavía encontramos gente coqueteando con el pecado? Todavía encontramos gente que en las iglesias llora a mares, pero allá afuera no le tiemblan las rodillas para fallarle a Dios. Todavía encontramos gente que se conduce de esa manera, que pretenden que los placeres del pecado se mezclen con lo santo, y no se puede. Y no se puede. Usted necesita ser un defensor de la presencia de Dios. Usted necesita cuidar la presencia de Dios. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo dijo: si la luz que se ve son tinieblas, cuánto más lo son las mismas tinieblas? Si usted es luz, usted tiene que ser real. Usted tiene que caminar en verdad. Usted tiene que hacer las cosas bien, pero siempre bien. Usted tiene que caminar como Dios manda.
Una pasión real es cuando mostramos desprecio por aquellas cosas que se levantan contra la obra de Dios. Usted tiene que decir: si esto pone en riesgo la presencia de Dios en mi casa, entonces yo no lo quiero. Si esto pone en riesgo el fuego de su presencia, yo no lo quiero conmigo. Si esto se alza constantemente para atacar mi comunión con Dios, yo no lo necesito. Yo quiero ser libre. Yo necesito ser libre. Tenemos que caminar en seriedad. Tenemos que caminar en seriedad. Tenemos que hacer las cosas bien. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Se va a acordar de eso? Nehemías, dice la Biblia, que cuando regresó y se enteró que el sacerdote Eliasib, quien debía defender la presencia de Dios, no lo hizo, sino que cedió al pecado, entregó su descendencia a la mayor fuerza opositora de la obra de Dios. Dice la Biblia que Nehemías se enojó, le dolió. El verso 8 dice: me dolió en gran manera. Y entonces agarró las cosas de Tobías y se las tiró a la calle. Una pasión real es cuando tú y yo mostramos desprecio por aquellas cosas que atentan contra la obra de Dios, contra lo que Dios está haciendo. Hay personas que no cuidan eso. Hay personas que no valoran eso. Hay personas que disfrutan lo que Dios puede estar haciendo, pero de pronto ellos no defienden nada, no pelean por la presencia del Señor, y eso es un problema. Dice literalmente la palabra de Dios que Nehemías agarró las cosas de Tobías y se las arrojó a la calle. Y tú dices: ¿y dónde está el amor de Dios allí? ¿Dónde está el amor de Dios? Porque la gente te corre por eso, ¿verdad? ¿Y dónde está el amor de Dios? Yo entendí esto: ser permisivo con aquello que no quiere cambiar dentro de ti pone en riesgo el fuego de su presencia. ¿Sabes que hay gente que me dijo: pastor, le prometo que ya voy a cambiar, le prometo que ya voy a cambiar? Y así pasaron 20 años y nunca cambian. Nunca hacen el esfuerzo por enfrentar las vibraciones del pecado y arrancarlas de su corazón. Nunca hacen el esfuerzo por luchar contra aquello que apaga la presencia de Dios en ellos. Vienen a la iglesia, con dificultad adoran al Señor, con dificultad claman, con dificultad cantan, con dificultad oran, con dificultad lloran, pero salen afuera, el pecado los abraza y allí le están entregando la carne al pecado, y luego eso va apagando la presencia del Señor. Tenemos que ser serios en estos asuntos. Quiero que entiendas esto: ser permisivo con aquellas cosas que en ti no quieren cambiar pondrá siempre en riesgo el fuego de la presencia de Dios. Si tú no buscas cambiar aquellas cosas que en tu corazón fallan a Dios, tarde o temprano eso se levantará contra tu vida y te sacará de la presencia del Señor. Te sacará, el fuego se apagará. Y es por eso que tenemos enormes deserciones en el templo. Es por eso que cuando se desató la pandemia del coronavirus, la gente encontró el motivo perfecto para abandonar los templos, para renunciar a Dios, para cambiar su fe, para entregarse al pecado, para correr detrás de las cosas raras.
Yo entendí, señores, ser permisivo. Nehemías no lo fue. Nehemías entró en el templo y dijo: no sé qué está pasando, pero yo esto no lo quiero aquí. Agarró las cosas de Tobías y se las arrojó a la calle. Agarró a Tobías del pescuezo y también lo sacó del templo, porque él no estaba dispuesto a permitir las mezclas. Señores, cuando tú eres permisivo con aquellas cosas que nunca quieren cambiar dentro de tu corazón, eso tarde o temprano pondrá en riesgo el fuego de su presencia. Tal vez ayer eres un fuego en el altar que ora, que llora, que clama y que salta, pero si no eres serio en luchar con las vibraciones del pecado, si no eres serio en luchar con los pensamientos, si no eres firme y fiel en pelear con aquellas cosas que dominan tu corazón, tal vez, quizás, tarde o temprano te terminas alejando, y eso es triste. Y encontramos gente que cae en el pecado, encontramos gente que en el templo te llora, pero allá afuera hace lo que quiere. Tú tienes que reaccionar a eso y tú tienes que decir: lo mejor que me ha pasado en la vida fue encontrar al Rey de Gloria. Lo mejor que me ha sucedido fue haberme encontrado con Jesús. Él ha cambiado mi vida para siempre y no lo dejaré, sino que seré serio en pelear con aquello que ponga en riesgo el fuego de su presencia. Una cosa hago todos los días y es avivar el fuego de Dios dentro de mi corazón. Es correr al altar y decirle al Padre: si hay algo en mí, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame más y más de mi maldad. Hazme libre, pero no quiero que tu fuego se apague. No quiero que tu gloria se apague. No quiero que el poder de tu presencia se apague dentro de mi corazón. ¿Está de acuerdo con eso? Hay gente de pronto que no funciona así. Hay gente que no trabaja de esa manera. Dice la Biblia, o yo lo entiendo así: ser permisivo. De verdad yo anhelo de todo corazón que usted entienda lo que le estamos hablando. Ser permisivo con aquellas cosas que no quieren cambiar dentro de ti pondrá en riesgo el fuego de la presencia de Dios. Y hay gente que luego se va y culpa al pastor, culpa a la iglesia, culpa al hermano y culpa a tanta gente, porque ellos necesitan un motivo para saltar del barco. Necesitan una excusa, pero jamás te van a confesar que nunca fueron serios en los asuntos del pecado. Y ese es un problema. La Biblia dice que Nehemías sí lo fue, y por eso me gusta este hombre. Porque Nehemías dijo: a mí con esa cosa rara no venga. No. 10 años trabajé, 10 años luché para que su presencia estuviese aquí, y ahora viene Tobías a poner en riesgo el fuego de su presencia. No lo quiero. Y lo agarró a Tobías y lo echó del templo. Y la gente te dice: ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Por qué el evangélico se porta así? Ser permisivo con aquellas cosas que no quieren cambiar, si tú las sigues permitiendo, eso tarde o temprano pondrá en riesgo el fuego de la presencia de Dios. Usted tiene que ir en contra, usted tiene que batallar, usted tiene que ganar sus batallas, usted tiene que ser fiel a Dios, usted tiene que cuidar la presencia de Dios. Tienes que cuidar la presencia de Dios. Somos responsables de que la presencia de Dios more en nuestro territorio. Somos responsables de cuidar la presencia de Dios en nuestro territorio. Solo dame 10 o 15 minutos y yo termino el mensaje. Dice la Biblia en el verso 9: y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Quiero que te detengas allí un momento. La habitación que ocupaba Tobías era el lugar donde antes estaban los utensilios sagrados, la ofrenda y el incienso. Yo no sé cómo lee usted la Biblia,
Yo no sé si le interesa la investigación. Yo no sé si usted le echa ganas en conocer a profundidad los relatos bíblicos, pero a mí esas cosas me apasionan con locura. Y yo invierto mucho tiempo en conocer esto. Los utensilios sagrados. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis dice que el incienso representa la oración de los santos? Eso dice la Biblia. Quiero que me des 10 minutos de tu tiempo y que me mires a mí y que no te distraigas por nada. Cuando Tobías se metió en el templo, empezó a desocupar los espacios que antes le pertenecían a cosas valiosas para Dios, como los utensilios sagrados. Esto habla de servicio. ¿Sabes que cuando nosotros empezamos a permitir las mezclas, esto empieza a desplazar el servicio a Dios? Y tú empiezas a sentir que la pasión que antes te movía ya no es la misma. Y tú empiezas a presentar excusas y a alejarte de la presencia del Señor. Y tu servicio ya no es el mismo, tu pasión ya no es la misma, tu intensidad ya no es la misma. Y lamentablemente encontramos personas, préstame atención a mí, lamentablemente encontramos personas que han permitido las mezclas y esto ha ido quitando, alejando de sus vidas. Lo primero, los utensilios sagrados, el servicio a Dios. Segundo, dice la Biblia, las ofrendas y los inciensos eran cosas que le pertenecían a Dios. Yo encontré gente que servía a Dios con pasión, pero nunca fueron serios en pelear contra los pecados que brotaban en su corazón. Nunca fueron serios en luchar contra las fuerzas infernales y hoy se alejaron completamente. Y tú dices, y ya no está el servicio a Dios, ya la oración no es como antes. Hay gente que le pasa eso, ¿verdad? Hay gente que ya no ora como oraba antes. Por los problemas, por las luchas, por los pecados, se les va apagando la oración. Ya no interceden como lo hacían antes. Interesante. ¿Sabes que mi abuela oraba 8 horas por día, todos los días? Y yo siempre me pregunté, ¿cómo podía la viejita esa hacer eso? ¿Cómo lo lograba? Tú pasabas por su habitación a las 3 de la mañana y ella estaba orando con una intensidad y una pasión. Y yo le decía, abuela, ayer pasé por tu habitación y te escuché orar. ¿Qué hacías orando a las 4 de la mañana? Ella te decía, estaba orando por los reyes de España. Y yo decía, abuela, esa gente ni te conoce y tú estás orando por ellos. Y decía, Dios me dijo que lo haga y yo estoy orando por ellos. Ella oraba por familias, por gobiernos, por personas que no conocían del Señor. Ella oraba y Dios la respaldaba. Una viejita que tenía tanto del Señor, tanto de Dios, que se plantaba frente a lo que sea y sabía que Dios la respaldaba. Iba contra lo que sea y sabía que Dios estaba allí para librar su vida. Recuerdo que un día estábamos merendando en la casa de mi abuela. Yo era apenas un niño pequeño y éramos súper pobres y mi abuela nos daba el mate cocido, nos servía la taza del mate cocido y a veces era la única comida en el día. Y entre primos y hermanos éramos como 15 nietos que íbamos a merendar a la casa de mi abuela. Y mi abuela hacía una pava gigante y nos daba el mate cocido con una porción de pan. Y eso comíamos. Recuerdo que un día mi abuela estaba en la cocina sirviendo las tazas. Se abrió la puerta de la cocina y entró su pastor y dijo: hermana, ore, porque mi hijo tuvo un accidente y mató a un joven. Mi abuela soltó la pava, le agarró de la mano al pastor e hizo la oración más corta que yo escuché en mi vida.
No habrá orado ni 20 segundos, abrió los ojos y dijo: pastor, vaya tranquilo, el joven está bien. El pastor abrió los ojos y dijo: hermana, usted no me entiende, yo le estoy diciendo que el joven murió. Y mi abuela le dijo: pastor, usted no me entiende a mí, yo le estoy diciendo que el muerto resucitó. En ese momento entró la pastora y dijo: vamos urgente al hospital, porque el joven que hace 20 minutos estaba muerto está sentado en la camilla hablando. Yo he visto el respaldo de Dios en gente que ora, en gente que respalda, que Dios lo respalda por causa de la oración. Señores, dice la Biblia que cuando Tobías se metió en el templo, lo primero que hizo fue desbancar el incienso, agarrar el lugar donde estaba el incienso y lo botó a la basura, y él se metió allí. Cada vez que tú permites la mezcla, el fuego de su presencia se empieza a apagar. Cada vez que tú permites la mezcla, tú empiezas a sentir que la oración ya no es la misma, que tú ya no tienes tanta ganas de orar como antes. Pero señores, cuando tú le das lugar a Dios y tu oración llega al trono, Dios te respaldará, Dios te responderá, Dios se moverá a favor de tu vida. Mira, yo recuerdo que un día mi abuela se levantó de dormir la siesta. Ella oraba 20 minutos, ella dormía 20 minutos por día, todos los días 20 minutos, parecía un militar. Se despertaba y decía: ya está, suficiente, no puedo dormir tanto, decía ella. 20 minutos dormía. Y luego me acuerdo, un día me agarró de la mano y me dijo: vamos a un lugar, acompáñame. Y yo no sabía para dónde íbamos, pero yo recuerdo que me llevó a la casa de la bruja del barrio. La casa de la bruja era a la par de mi casa. Mi abuela se fue, se paró. Allí había gente que hacía largas filas para que la bruja le atienda. Yo recuerdo que eran cuadras de gente haciéndole fila para que la bruja le saque la plata, les mienta y los ate con el diablo. Así era. Y yo recuerdo que mi abuela llegó y se paró en la puerta y empezó a golpear con fuerza. La bruja abrió la puerta y mi abuela hizo un paso para adentro, y la bruja abrió los ojos y le dijo a mi abuela: vengo a hablarte del Señor, vengo a decirte que te arrepienta, que cambie de vida, vengo a decirte que si no te arrepientes, las cosas van a cambiar para tu vida. Mi abuela le dijo: yo estoy orando para que Dios salve el barrio, no te los pienso entregar. Yo estoy orando para que los matrimonios conozcan de Cristo, yo no te los voy a entregar para que tú los tragues. Yo estoy orando para que los niños sean siervos de Dios, tú no los vas a tocar. O te arrepientes o yo le pediré al cielo que te saque de esta tierra. Recuerdo que la bruja se nos rió en la cara, nos sacó a empujones, cerró la puerta y mi abuela dijo: yo voy a orar, algo tiene que pasar, pero esta bruja no nos va a tragar el barrio. A los 15 días la bruja muere de un paro cardíaco y se resolvió el problema en el barrio. Señores, cuando tú oras, el cielo te tiene que responder. Cuando tú te levantas en fe, algo tiene que suceder. Cuando tú eres permisivo con las cosas que apagan su presencia, entonces el cielo jamás te va a responder. Allí es donde van los cristianos diciéndole: Dios no me escucha. Señores, Dios sí escucha y Dios está dispuesto a responder, pero necesita que de nosotros arda el fuego de su presencia, que le podamos decir a Dios: lo más importante para mi vida será defender tu presencia cada día, luchar todos los días para que tu gloria se vea en mi territorio. Aleluya, ¿está de acuerdo con eso? Apláudale al Rey de Gloria, apláudale al Señor. Tú no puedes dejar que el fuego de su presencia se apague. Tú no puedes permitir que el fuego de Dios se apague en tu vida. No puedes permitir eso. ¿Estás de acuerdo con eso? Mire, si usted vuelve a su casa con dolor de panza, yo ya logré el objetivo. A eso vine. A que a usted le duela algo, por lo menos, que despertemos y le digamos al Señor: cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si algo vas a hacer en la tierra de Aguilares, cuenta conmigo. Pensé que se iba a emocionar. Le doy otra oportunidad. Que usted pueda decirle al Señor: Señor, si algo vas a hacer en la tierra de Aguilares, cuenta conmigo. Úsame a mí para que tu gloria se vea sobre esta tierra. Señores, hemos descansado demasiado tiempo en la oración de otro. Le hemos pedido a otro que otro. Mira, la gente me manda el mensajito: puede estar orando por mí mientras yo duermo la siesta.
Puede estar orando por mí mientras yo me voy por ahí de fiesta. Y yo le dije, demasiado tiempo hemos descansado en la oración de otro. Usted tiene que levantarse y ser protagonista de lo que va a pasar en su vida. Usted tiene que decirle a Dios, si algo vas a hacer en mi barrio, úsame a mí para romper los poderes del diablo. Úsame a mí para quebrar la adversidad. Úsame a mí para desbancar al infierno. Úsame a mí para que tu gloria toque mi tierra. Úsame a mí para sanar a los enfermos. Úsame a mí para echar fuera demonios. Úsame a mí para restaurar la casa. Úsame a mí para que tu gloria se vea en el lugar. ¿Está de acuerdo? Yo recuerdo que mi abuela terminaba de almorzar y se iba a repartir folletitos bíblicos. ¿Sabe a dónde? A la fila de la casa de la bruja. A la gente que hacía fila para que la bruja le atienda, mi abuela le predicaba el evangelio. Mi abuela le repartía folletos y le decía, vengan a mi casa, yo voy a orar al Dios de los cielos y Dios lo va a sanar. Yo creo que Dios lo va a bendecir. En mi casa no tienen que pagar nada. Aquí a la bruja le están dando la plata. Vayan a mi casa. Mi abuela le hacía la guerra a la bruja. Se llevaba gente para la casa, la ponía en el patio bajo una palta gigante. Allí le daba un vaso de jugo y le oraba por los enfermos. Y la gente se iba sana a la casa porque mi abuela tenía dones de sanidad. Entonces yo he visto cosas extraordinarias suceder en una viejita de 1,30 m que se negó a dejar que el fuego de Dios se apague, que se negó a dejar que la presencia de Dios se quite. Ella luchó con toda su fuerza para que la gloria de Dios sea vista sobre su vida. ¿Está de acuerdo con eso? Yo he visto esas cosas ocurrir y tantos testimonios más que le puedo contar. Dice la palabra de Dios que Nehemías, cierro con esto, se lo prometo. En el verso 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras. Escuche, Nehemías no llamó a la muchacha para que pase el plumero. Nehemías llamó a los sacerdotes y levitas para que limpiaran el lugar y la presencia de Dios vuelva sobre ese lugar. Quiero que trates de entender esto que te voy a decir. Para Nehemías, la presencia de Dios era un asunto importante. Para Nehemías, lo que había pasado no era algo más. Bueno, minimicemos el pecado, ya está, todos se equivocan, todos cometen errores, hagamos la vista gorda y sigamos en la misma. Nehemías sacó todas las cosas de Tobías y llamó a los sacerdotes y levitas. Y yo me imagino que Nehemías le dijo, señores, hagan todo lo que tengan que hacer para que la presencia de Dios vuelva a este lugar. Hagan todo lo que tienen que hacer para que su gloria vuelva sobre este lugar. Usted tiene que ser responsable de eso. Usted tiene que luchar contra eso. Usted tiene que ir en contra de aquello que pone en riesgo la presencia de Dios. Yo aprendí en 18 años que soy pastor. Yo aprendí que 3 son las cosas que ponen en riesgo su presencia. Primero, la familia. Cuídala. Cuídala. Porque cuando no la cuidas y la familia se quiebra, la gente se aleja de Dios. Yo he visto gente a la que tú le preguntas, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y te dicen, porque tengo problemas en casa. Tengo problemas en casa. Porque no cuidaron la familia, porque no la honraron, porque no la respetaron. Tengo problemas en casa y eso me está alejando de la presencia de Dios. Qué terrible, pero eso es verdad. Lo primero es la familia. Lo segundo, la economía. Quiero leerte esto rápido. En el verso 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores, escuche esto, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad.
Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, encontró que los levitas y cantores, que eran los que ministraban en el templo, ministraban en el altar, habían huido porque se estaban muriendo de hambre, porque no tenían recursos. Habían huido, dice la Biblia. Solo trata de entender por un momento esto. ¿Cuánta gente abandona el servicio a Dios porque no le alcanza, porque no tiene, porque no puede? Cuando las mezclas se apoderan de los lugares santos, la economía es uno de los primeros lugares que se rompe. Está acá. Diga amén, así yo sé que está vivo. Cuando las mezclas se apoderan del corazón, uno de los primeros lugares que se resienten son las economías. Y las personas preguntan ¿por qué? Ese es uno de los por qué. Porque no supimos cuidar las cosas santas. Lo último, dijimos la familia. Segundo, la economía. Tercero, los viejos hábitos. Los viejos hábitos. Yo les llamo extintores del fuego de Dios. La familia, si no la cuidas, luego se vuelve un problema. La economía, dice la Biblia que los levitas y cantores habían abandonado el servicio en el templo y habían huido a su heredad. Volvieron a sus tierras porque se estaban muriendo de hambre. Y lo tercero, los viejos hábitos. Digo esto y de verdad termino. Siempre digo lo mismo y me voy 10 más, 20 más, pero esta vez va en serio. Quiero que te grabes esto que voy a decir. Los viejos hábitos pueden reprimirse sin extinguirse. Y ahí está el problema. Pero volverán a encenderse tan pronto como se elimine la influencia represiva. Voy a tratar de explicarte esto. Nehemías era una fuerza represiva. Él iba en contra del pecado, en contra de la inmoralidad, en contra de la corrupción, en contra de la obra satánica. Él iba en contra. Mantenía la presencia de Dios y todo el pueblo marchaba santito hacia adelante. Un día Nehemías se fue y el pecado surgió de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Acaso no habíamos vencido eso? ¿Acaso no habíamos lidiado 10 años contra esto y esto ya no estaba allí? ¿Cómo es que apareció de nuevo? Es que los viejos hábitos pueden reprimirse sin extinguirse y vuelven a aparecer cuando la fuerza que los reprime se quita. Hay gente que dice, desde que le sirvo a Dios ya no peco tanto. Interesante, ¿verdad? No, desde que yo le estoy sirviendo al Señor ya no tengo ganas de fumar, de tomar, de bailar, de pecar, porque ahora le estoy sirviendo a Dios. Yo le digo a los pastores, bájalo del servicio y siéntalo un mes en la banca y vamos a ver qué pasa. Y empiezan a criticar a uno, a chismear con el otro, se apagan, se retiran, se van y vuelven a las andanzas de antes. ¿Sabe por qué? Porque siempre que le pongas una fuerza represiva a alguien, ese va a caminar derechito. Sácale esa fuerza represiva para ver si el pecado todavía vive en él. Señores, los problemas del pecado no se resuelven sirviendo a Dios, se resuelven de rodillas en el altar diciéndole al Señor, quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo quiero ser un contenedor de tu gloria, quiero ser el que defienda tu presencia, te sirva o no te sirva, arriba del púlpito, arriba del escenario, yo quiero estar lleno de tu gloria, yo quiero ser un contenedor de tu presencia, yo quiero ser el que habite dentro de ti, delante de ti, caminar contigo a la distancia. Tenemos la triste idea de que servir a Dios es el mejor antídoto para dejar de pecar.
Y yo creo que sí, la gente deja de pecar cuando sirve a Dios, pero una vez que deja de hacerlo, vuelve el pecado. Porque el pecado no se resuelve con servicio. El pecado se resuelve en la intimidad con Dios, en guerras personales, en batallas serias. Decirle al Señor: escudriñame, como dice el Salmo 51, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame más y más de mi maldad. Eso estaba diciendo el rey David. Es lo que yo hago, es lo que tenemos que hacer. Señor, pasa tus rayos X por sobre mí y muéstrame dónde está el pecado, muéstrame lo que está mal, porque si tú estás en guerra con eso, yo también quiero ir en guerra con eso. Yo también quiero pelear contra eso. Yo quiero ser libre de todo lo que me ata, porque yo quiero ser un fiel representante de tu presencia. ¿Está de acuerdo? Mira, ya creo que le hablé mucho. Allí donde está, quiero que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Yo admiro profundamente a los pastores que predican 20 minutos. Yo no sé cómo le hacen. Yo he ido a iglesia que le digo: pastores, ¿cuánto tiempo tengo? Y te dicen todo lo que quieras, listo. Pero hay otros que te dicen 20 minutos. Yo digo: ¿cómo hago para meter todo en 20 minutos? Porque a mí me gusta que la gente se vaya a la casa sabiendo, entendiendo. Porque si usted se va de aquí pensando que Dios tiene un cuerno en la frente, es porque yo se lo expliqué mal. Es porque yo no hice bien mi trabajo. Y a mí me gusta que la gente entienda, que la gente sepa, que la gente vaya sabiendo que vino un loco de Lula y me dijo en la cara que tengo que pelear con las cosas que apagan el fuego de Dios en mi vida, que ponen en riesgo el fuego de Dios en mi casa. Cierra tus ojos allí por un momento. Piensa. ¿Estás cuidando la presencia de Dios? ¿La estás cuidando? ¿La estás valorando? Piensa por un momento. Vamos, haz un ejercicio mental. Piensa en la última semana, ¿cómo te fue con eso? Piensa desde principio de año hasta ahora, ¿cómo vas con eso de la santidad, de cuidar la presencia de Dios? ¿Cómo es que vas con eso? Nehemías se fue un año y volvió más apasionado que antes. Nosotros faltamos al culto el domingo y el lunes ya estamos desconocidos. Vamos, cierra tus ojos allí, no te distraigas, que nada te quite este momento. Vamos, piensa. ¿Cómo vas con el asunto de la santidad? ¿Cómo vas con eso? ¿Te importa eso? ¿Te importa? Cuando Nehemías se enteró de las cosas, dice: y me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera. Cierra tus ojos por un instante. Piensa. ¿Cómo te has conducido en este mes, en lo que va de este año? ¿Cómo van las cosas ahí? Cierra tus ojos, vamos, cierra tus ojos. Tómate un par de minutos, vamos. Yo sé que no es habitual. Yo sé que como que las emociones nos afloran más por la tarde que por la mañana, porque estamos acostumbrados a los cultos de la tarde. Yo lo sé. Pero piensa por un momento. ¿Has sido un fiel defensor de la presencia de Dios? ¿O en tu casa has permitido cualquier locura? ¿Has sido un fiel defensor de la presencia del Señor? ¿O has aceptado las mezclas? Habla con Dios. Hay personas que aman llorar en el Facebook y en la iglesia no lo hacen. Hay personas que le encanta llorar en el Facebook. Déjame decirte, si eres uno de esos, el que te lee se burla de eso, se ríe de eso. Hay gente que ante la presencia de Dios no derrama jamás una lágrima, jamás. Cierra tus ojos. Si tú consideras
que tal vez no has defendido la presencia de Dios como debieras, arrepiéntete de eso. Dile al Señor: yo me arrepiento. Dile al Señor: te pido perdón, porque no te he cuidado como debía, porque no he hecho las cosas bien como debía. Vamos, con tus ojos cerrados, mueve tus labios. Oraciones mentales el diablo no las escucha. Y qué bueno sería que allí donde estás puedas comprometerte delante del Señor y decirle a Dios: te hago un pacto contigo, hago un pacto contigo. Yo defenderé tu presencia, yo cuidaré tu presencia. Yo quiero que tu gloria esté conmigo. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. Yo lucharé contra todas las cosas para que tu gloria se vea en mí, se vea en mí. Vamos, cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos allí y háblale al Señor. Mira, nos vamos a tomar solo 10 minutos, solo 10. Todo aquel que le dice al Señor: tú puedes contar conmigo, yo te invito a que te pongas de pie. Pero mira, no necesito que lo hagas por respeto, no necesito que lo hagas para que todos te vean. Si tú eres de los que le dicen al Señor: este año será distinto, este año será diferente, este año voy a cuidar tu presencia, la voy a defender, la voy a sostener, cueste lo que cueste, voy a pelear por tu presencia. Si tú eres de los que le dicen al Señor: este año, lo que queda del año, yo voy a cuidar tu presencia, voy a guardar tu presencia, yo te invito a que te pongas de pie. Si no te interesa lo que estamos diciendo, tranquilo, tranquilo, quédate en tu banca. Ya todos hemos entendido. Levanta tus manos en alto. Háblale al Señor por unos minutos y dile al Señor: eres lo mejor que me pasó en la vida. Eres lo mejor que yo he logrado en esta vida. Me encontraste cuando no valía nada. Me rescataste, me salvaste, me perdonaste. Limpiaste el pecado de mi corazón. Me diste identidad. Cambiaste mi lamento en alegría. Rompiste las cadenas para siempre y hoy estoy aquí. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Los libros de historia cuentan de un hombre llamado Policarpo. Policarpo era discípulo de Juan, el discípulo amado de Jesús. Policarpo era un fiel servidor de Dios. Un día se paró frente a la estatua de la diosa Diana y le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y dicen los libros de historia que aquella estatua explotó en 1000 pedazos. Cuando comenzó la Inquisición y la persecución a los primeros cristianos, un día llegaron a la casa de Policarpo a preguntarle si acaso él era cristiano. Si decía que sí, la pena era de muerte. El gobierno tomaba a los hijos y los esclavizaba y los vendía. El gobierno expropiaba sus bienes y se apoderaba de sus casas y de todo lo que ellos tenían. Un día los soldados romanos llegaron a la puerta de Policarpo.
Él los atendió y ellos le dijeron: tú eres cristiano. Si dices que no, salvas tu vida. Si dices que sí, lo pierdes todo. Policarpo contestó: 84 años he caminado con Jesús y solo he recibido bienes de Él. ¿Cómo podría yo negarlo? Yo soy cristiano y hagan lo que quieran. Dice la historia que tomaron a Policarpo y lo echaron en una hoguera, pero el fuego hacía olas arriba de Policarpo y la llama no lo tocaba. Le avisaron al capitán del ejército y el capitán ordenó que lo atravesaran con una espada. Un soldado sacó su espada y lo atravesó por el vientre, saliendo tanta sangre del cuerpo de Policarpo que dice la historia que apagó el fuego y este hombre seguía vivo. Para poder terminar con él tuvieron que cortarle la cabeza. 84 años he caminado con Jesús y solo he recibido bienes de Él. ¿Cómo podría yo negarlo? ¿Cómo podría yo negarlo? Si Él solo me ha hecho favores. Él ha cambiado mi lamento en alegría. Él me levantó cuando no valía la pena. Él le dio valor a mi vida. ¿Cómo podría yo negarlo? Cierra tus ojos allí por un instante. Tómate unos minutos. Tómate unos minutos y dile al Señor: no dejaré que tu fuego se apague. No dejaré que tu fuego se apague. Vamos, háblale a Dios allí por un instante. Háblale al Señor por un instante.